vamos a hablar de este texto de Juan Carlos Marín, que se llama La silla en la cabeza. Este texto es una conversación informal que tuvo Juan Carlos Marín en 1980 sobre el poder en Foucault. Particularmente lo que hace Marín acá es articular Marx con Foucault para explicar cómo se construye la subjetividad en el capitalismo. De Marx lo que toma es la explotación del capital sobre los cuerpos, y puntualmente lo que toma de Foucault es la acción de los mecanismos de poder saber sobre los cuerpos, sobre todo en las instituciones de secuestro. De este modo lo que plantea Marín es cómo se construye el cuerpo, la necesidad que tiene el capitalismo de dosizar esos cuerpos, construirlos como cuerpos para el consumo. Entonces serían cuerpos construidos a la necesidad del sistema capitalista. Lo que va a realizar Marín en principio, ni bien arranca la conferencia, es una serie de aclaraciones. La primera tiene que ver que su pensamiento y su exposición parte de la base de que el conocimiento es una acción política. O sea, hay un activismo en estos pensamientos de Marín y en esta charla que viene a dar. Esto se da a raíz de que para él hubo un aniquilamiento, una matanza o un borramiento de cierta tradición cultural que existía en la Argentina, que tenía anclaje en Marx y que después de la última dictadura militar ha desaparecido. Entonces, el texto aparece como motivado por un fuerte impulso político vinculado a la idea de que la construcción del conocimiento es social y debe entenderse como una herramienta de transformación de la sociedad. Una segunda aclaración que hace Juan Carlos Marín acá en el texto tiene que ver con el objeto de estudio de esa conferencia. El objeto de estudio puntualmente tiene que ver con las formas que asumen las luchas sociales y políticas acá en la Argentina. Esto va a ser desde el marco teórico de Foucault y de Marx, concibiendo la idea de cuerpo fundamentalmente dentro de la mirada de estos dos autores. El cuerpo entonces, y esta es la tercera declaración que hace, es entendida como territorialidad, una territorialidad donde se ejerce y se expresa la lucha de clases. Fundamentalmente lo que señala Marín, lo que viene a denunciar, es que la disciplina es un procedimiento técnico unitario para reducir fuerza de trabajo a fuerza útil. Esto es un poco lo que va a tomar de Foucault y de Marx. La construcción de lo social acá en la Argentina, en el proceso dictatorial que hubo después de 1976, tuvo que ver con un ámbito policíaco que se construyó como forma de resolución de los enfrentamientos, sobre todo de los enfrentamientos de la lucha de clases, los enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado como sujetos históricos. En este sentido, la guerra, para Marín, es entendida tanto desde un aspecto político como militar. El triunfo de la dictadura fue haberlo transformado, esa guerra militar, a una guerra política. La concepción que se plasmó bajo este paradigma tiene que ver con entender la paz como una victoria sobre el enemigo. O sea, esto fue una expansión del capitalismo en términos ideológicos y políticos, porque hubo una derrota de los sectores populares, un aniquilamiento de ciertas relaciones de clase y que provocaron efectos en los cuerpos, efectos de terror, va a decir él, que tienen que ver con ciertas prácticas que hoy se mantienen sin necesidad de una fuerza militar presente. Por ejemplo, él dice, los barrios más ricos están bien cuidados y no sufren amenazas de los sectores más desaventajados, no necesitan la fuerza policial o militar ahí presente para contener ninguna violencia. Esto se da fundamentalmente porque los cuerpos ya fueron moldeados para aceptar esto como dado. Las luchas populares entonces y la crisis de la conciencia burguesa que sí había existido en la Argentina desde la época del 60 al 76 desapareció con la última dictadura militar.
¿Por qué? Porque hubo un desarme intelectual, denuncia Marín, un vaciamiento a través del ejercicio de la política del terror. El terror se plasmó sobre el cuerpo construyendo un terror subjetivo. Los cuerpos aterrorizados fueron cuerpos que se inmovilizan, son cuerpos tanto individuales como colectivos. Hay un dominio sobre el cuerpo que se ejerce a partir de la dictadura por medio del terror, por medio del secuestro y por medio de la muerte. Fundamentalmente lo que se hizo con esto es una expropiación del poder del cuerpo, una expropiación al servicio del interés de la relación capitalista de explotación. Entonces, ¿qué develó este terror para Marín? Develó cuerpos dosilizados. Lo que sucedió después de la dictadura es que se destaparon el terror, se destaparon las imágenes y los hechos que se habían cometido atroces durante la dictadura, y este desocultamiento de la muerte y la tortura dejó plasmada la sociedad que ya venía aterrorizada. Y esto sumado al desarme intelectual, al vaciamiento del campo teórico, el abordaje que se pudo realizar en ese momento fue un abordaje únicamente judicial, un abordaje que descartó el aspecto intelectual porque no había elementos para hacerlo y se abordó desde la práctica judicial, que esto, tomando a Foucault, tiene sus particularidades porque no deja de ser una estrategia de poder, ¿no? Una estrategia de poder para construir la verdad. De este modo, lo que se pregunta Marín es qué está pasando en el momento que él da la charla, y bueno, se podría preguntarlo hoy qué está pasando. Él se encuentra con un montón de académicos que no están preparados, no están formados para pensar ese proceso que sucedió en Argentina en ese periodo. Entonces, lo que dice Marín es que la academia no piensa, la academia ha quedado inmovilizada, se ha desarticulado la intelectualidad. Lo que ha sucedido es que a los académicos se les ha bajado línea, se les ha dado unos textos inocuos mediante los cuales se los dosilizó. De esta manera hay una pérdida de la capacidad de generar efectos sociales, hay una pérdida, una imposibilidad de tener conciencia crítica para esos cuerpos. Fundamentalmente hay una desarticulación del campo popular, dice Marín. Es el terror como herencia de la dictadura que nos impide pensar. Somos sujetos post-dictadura, somos sujetos dosilizados, somos sujetos temorosos para Juan Carlos Marín, del modo que lo presenta en esta conferencia, en este libro.